Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Dios les bendiga grandemente. Les saludamos desde Vice, Sechura Piura, ¿cómo están? Cuéntame desde dónde nos estás viendo. Vamos a esperar unos minutitos a conectarnos. Y vamos a ver quién es el primer mensaje que ingresa a la transmisión. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hacer lectura del libro de Números, capítulo 12. Capítulo 12. Y bueno, aquí mientras ustedes se conectan, yo me estoy tomando, yo sé que es una locura, una taza de té. Es un té de quión. Y aunque no lo crean, después de almorzar, me gusta siempre tomar una tacita de té. Bueno, una pequeña taza, ¿no? Gran taza. Y dirán, Katy, ¿pero puedes tomar té caliente en el calor? Pues más que todo es la costumbre. A mi esposo, por ejemplo, no le podría dar una taza de té caliente, pero yo sí, o sea, es una costumbre ya que tengo, siempre después del almuerzo tomar una tacita de té caliente, en la cena también un tecito caliente. Es como muy agradable para mí. Así que, mientras damos unos minutitos a que se conecten, voy a tomar un poquito de té, porque ya luego se me enfría. Bien. Hola, Katy. Dios te bendiga. ¿Cuántos meses? Ay, a ver, ¿cuántos meses? Pues estoy ya en los últimos días. Estoy en los últimos días de mi embarazo, con la voluntad y la gracia del Señor. Por eso se me ve grandota. Y además siempre estoy transmitiendo desde arriba y la mesa me llega aquí, me tapa. Pero ahorita estoy en otro espacio. Estoy en la oficina de mi esposo porque arriba no está entrando la señal. Entonces bajé mejor a la oficina. Y pues aquí su mesa es es diferente, pues, ¿no? Entonces por eso se me está viendo toda mi pancita. Pero ahí tapa. Bien. Estamos listos entonces para iniciar. Un sorbito más de tecito. Té de quión. Además el quión tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestra salud. Muy bien. Estamos listos. Y esto me hace transpirar más, pero es que ya les decía que me encanta el té de quión, caliente sobre todo. Bien. Y en este calor, sí, es una locura. Mi esposo cuando me ve tomando té me dice, mujer, estás loca. Es que me encanta el tecito caliente. Bueno, vamos a empezar entonces. Y empezamos orando al Señor para que sea Él dándonos cobertura espiritual, para que sea Él cobijando nuestros corazones a estas horas. Él sabe y Él conoce cuáles son los dilemas de nuestro corazón, cuáles son nuestros problemas, qué es lo que sucede con nosotros. Él sabe todo, Él escudriña todos nuestros pensamientos. Así que pongamos el corazón, nuestro corazón en las manos del Señor. Oramos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Te damos gracias por esta tarde, por este tiempo que vamos a compartir, estudiando, meditando, reflexionando acerca de tu palabra. Muéstranos también, Señor, el mensaje que tiene tu Escritura. Y muéstranos, Señor, cómo podemos edificar nuestras vidas con la dirección de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu se mueva conforme tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como siempre, alabamos la gloria del Señor y le decimos,
Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Satúrame, Señor, de tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir la fuerza de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria al Señor, gloria al Rey, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ya saben que aquí hace calor, lo siento, más el tecito que me he tomado. Bien, vamos a empezar, amado, amada hermana. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, conduciéndonos, Señor, a toda verdad a través de tu palabra. Activa nuestros sentidos espirituales, Señor, porque queremos caminar conjuntamente con tu Santo Espíritu. Reprende, Señor, toda fuerza contraria que se oponga, Señor, a que seamos edificados. Queremos sentir tu presencia conforme a tu voluntad. Amén. Dice así la palabra: María y Aarón murmuraron contra Moisés. María y Aarón murmuraron contra Moisés. Así dice el Señor, capítulo 12 del libro de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pequeña pausa ahí, pero antes de pasar al siguiente versículo dice: y oyó Jehová todo esto. Pequeña pausa, mis amados. María y Aarón, hermanos de Moisés, ungido del Señor, escogido por el Señor. Recuerda que Moisés es quien liberta, por pedido del Señor, es quien liberta al pueblo de Israel del tiempo que estuvieron muchos años, 430 años, en cautiverio. En ese proceso, cuando Moisés sale de Egipto, se va al desierto, conoce a Séfora, quien es su esposa.
Entonces, esta parte a mí me hizo pensar cuando la palabra me dice una mujer cusita. Estaba averiguando temprano si se refiere a que Moisés tuvo otra esposa o si es la misma Séfora. Y bueno, según expertos eruditos, la mujer cusita de la que hablan aquí es la misma Séfora. Correcto. Así que no hay otra esposa. Es Séfora. Ahora, Moisés y Aarón María, hermana de Aarón, María y Aarón, hermanos de Moisés. Esta María es la misma que cuando Moisés es puesto en el río Nilo, ¿correcto? Para que no atrapen o no capturen a Moisés, porque recuerda que Faraón en ese tiempo, cuando Moisés había nacido, Faraón en ese tiempo mandó a que mataran a todos los bebés hebreos. Entonces, María lo pone en una canasta en el río Nilo y llega hasta donde estaba la princesa de Egipto, la hija del faraón, y adopta a Moisés. Si recuerdas esa parte. Entonces es esa misma María la que peleó por su hermano, la que vigiló que Moisés caiga en buenas manos y cae en las manos de la princesa. Esa misma María. Aarón es el mismo hermano que el Señor nuestro Dios le pone de compañero a Moisés para que vayan y puedan hablar con el pueblo de Israel en todo el proceso en el que ellos iban a ser libertados. Entonces estamos hablando de sus hermanos que compartieron muchos momentos con Moisés. Sus hermanos biológicos de padre y madre. Y los hermanos estaban muy envidiosos. María y Aarón sentían mucha envidia. Y tomaron esta excusa. Es como cuando alguien está molesto. Y pues toma cualquier excusa con tal de encontrar un pretexto para criticar. Y así es mucha gente. Mucha gente que toma un pretexto, un comentario para criticar. Y en verdad es muy triste, porque eso en la vida real pasa y siempre, a diario. E inclusive con la misma gente que aparentemente son nuestros hermanos, son nuestra familia, o gente que nos quiere, que nos aprecia y que nos estima. Entonces María y Aarón hablaron en contra de Moisés y tomaron como pretexto que era a causa de la mujer cusita, que era Séfora. Esto no le gustó al Señor. No le gustó que estén murmurando y hablando mal de Moisés. Ahora sí, hasta ahí estamos bien. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Moisés era muy manso, dice la palabra, más que todos los hombres que había sobre esta tierra. Moisés era el hombre más manso en ese momento que había sobre la tierra. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y María. El Señor estaba atento, escuchando todo. Les dice, Moisés, Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Vengan al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube. Recuerda que el Señor... pequeña pausa. Voy a tener que bloquear a una persona. No es mi estilo. No me gusta bloquear a nadie. Pero la voy a tener que bloquear del stream porque es lamentable. Voy a hacer una pausa, de verdad, porque es lamentable que hayan personas que se pongan a comentar si hay cosas sobre mi aspecto físico. Es lamentable. Y es triste porque hay otras personas que le están respondiendo. Entonces, lo siento mucho. Te pido perdón, Liz Casani, si te incomodas. Pero la verdad estás distrayendo mucho a las personas que están aquí conectadas
Y no te voy a bloquear de la página, pero te voy a tener que bloquear de la transmisión, porque mucha gente está respondiendo a tu comentario. Y da bastante pena, porque a mí no me gusta bloquear a nadie, como te digo, porque la idea es que las personas que entran a la transmisión podamos juntos leer, edificarnos a través de la palabra. Para aquellas personas que se fijan si tengo o no tengo arrugas, si están preguntándose mi edad, si estás diciendo, por ejemplo, yo también tengo un hijo y estoy embarazada, y ella y mi piel, aunque no sé, o sea, me parece un comentario, Liz Casani, yo no sé si tú eres mujer, pero me parece poco empático. A mí no me incomoda, pero lo que sí me incomoda es que estás en una transmisión de la palabra del Señor. No estás en una transmisión de belleza. Si tú quieres una transmisión de belleza, te puedo compartir páginas. Y sí tengo que hacer un alto, ¿sabes por qué, Liz? Porque lamentablemente otras personas están cayendo en responderte. Y eso es triste, porque nadie debería responderte. A mí no me incomoda. A mí no me incomoda que alguien me diga vieja, arrugada, fea, lo que sea. No me incomoda, de verdad. Pero conseguiste distraer la transmisión. Y eso de verdad me duele mucho. Entonces, Liz, por favor, en una siguiente transmisión, temprano hemos estado haciendo cuidado de rostro. Temprano. Cuando tú veas que hago una transmisión de cuidado de rostro, o si un día digo, vamos a maquillarnos, entonces ahí, Liz, por favor, comenta sobre las arrugas, sobre la cara. Pero Liz, en una transmisión de la palabra, donde nuestro deleite debe ser la palabra, no me estás faltando el respeto a mí, le estás faltando el respeto al Señor. Ya es momento de saber diferenciar los lugares. Así que, bueno, lamentablemente, Liz preciosa, me da mucha pena, porque como te digo, no me gusta criticar a nadie, no me gusta, bloquear a nadie, pero te voy a tener que silenciar de la transmisión y espero que en otra oportunidad puedas y sepas respetar la palabra del Señor. Y esto que quede como también como un comentario para todos, mis hermanos, como un comentario para todos. La palabra hay que respetarla. Yo no le hubiera respondido si no viera que otras personas le están respondiendo. Yo no le hubiera respondido. O sea, no lo hubiera bloqueado, pero la tengo que bloquear porque mucha gente le está respondiendo y esto termina siendo una piedra de tropiezo. Y no es la idea. No es la idea. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a tomar otro sorbito de té. Ya se enfrió un poco, mejor. Bien, entonces vamos a retomar. La gloria es para el Señor y que Él nos ayude. María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Tomaron como pretexto criticar a la esposa de Moisés, ¿no? Dice, y criticaron a la mujer cusita, que viene a ser Séfora. Y el Señor nuestro Dios vio eso. Vio esa actitud en María y en Aarón y no le gustó. Entonces los llama y le dice, salgan del campamento y vayan ahora mismo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ellos van, verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube. Recuerda que el Señor, hola, Anchi Cajol, Sherezade desde Arequipa, hola. Recuerda que el Señor nuestro Dios se hacía presente en este tiempo, en estos pasajes bíblicos vamos a encontrar que Él se hacía presente de día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Correcto. Entonces, verso 5, entonces dice, Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y les dijo, el Señor le dice,
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, dice verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pequeña pausa ahí, y mira, el Señor les está reprendiendo a María y a Aarón, porque les dice, cuando hay profetas, yo les hablo, me aparezco en sueños, me aparezco en visiones, y hablaré con esos siervos, le dice el Señor. Pero con Moisés hay una excepción. A Moisés no tengo que aparecérmele en visiones o sueños. A Moisés yo lo veo cara a cara. Él es mi especial tesoro. A Moisés yo me presento en la figura de Jehová. Así que con él hablo cara a cara, claramente. O sea, el Señor le está diciendo a María y a Aarón que quizás con otras personas se le aparecen sueños, en visiones. Evidentemente lo estaba diciendo por María, porque María también era profetisa. Entonces, y Aarón en muchos momentos también a través de Moisés le habló. Y por eso le está diciendo, yo a otros profetas me le aparezco en sueños y visiones, pero a Moisés, mi siervo, mi ungido, a él me le aparezco cara a cara. Con él hay otro trato. Con Moisés, él me puede ver claramente. Yo no tengo que esconder nada. Con él es cara a cara, frente a frente. Y le dice, y si ustedes vieron que mi trato con Moisés es de esa forma, ¿acaso por qué no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo? ¿Por qué no sintieron temor de hablar contra él, sabiendo la especial consideración que yo tengo con mi siervo Moisés? Eso les está tratando de decir el Señor. Verso 9. Verso 9. Estamos en capítulo 12 de Números para los que recién se conectan. Verso 9. Entonces dice, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, le dice Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Que no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces, mira, aquí el Señor se molesta, se llena de ira, y principalmente se llena de ira con María, porque María, hermana de Moisés, cuando volvemos al inicio, es María la que empieza a comentar en contra de Moisés, y Aarón pues simplemente es de esas personas que se dejó llevar y que no le dijo, no fue capaz de decirle, mira María, no hagamos estas cosas. Aarón se dejó llevar, pero la que sembró la cizaña fue María. Por eso, más adelante, la ira del Señor se enciende en contra de María. Y
le manda una enfermedad de lepra. ¿Qué dice aquí la palabra? Que la puso blanca como la nieve. Esto la palabra me dice que la puso blanca como la nieve, recuerda que en ese tiempo hemos estado leyendo y estudiando anteriormente que a veces en ese tiempo todas las enfermedades en la piel, todas las enfermedades cutáneas eran consideradas lepra. Pero si más o menos podemos ver cuál es la enfermedad que pone blanca tu piel, es el vitiligio, ¿cierto? Entonces, aquí estamos ya en el versículo 10, hermana, capítulo 12, versículo 10. Entonces, 12, 10 de Números. Entonces, ella se había puesto blanca como la nieve. Quiere decir que el Señor, ahorita no voy a responder, por favor, respuestas hasta el final, quiero terminar el capítulo, es cortito nada más. Y ahorita leo las preguntas. Entonces, el Señor prácticamente le manda una enfermedad de vitiligio a María. Aarón se asusta, se impacta y le dice a Moisés, Moisés, por favor, Señor mío, Moisés, por favor, que no quede este pecado sobre nosotros, perdónanos, hemos actuado de una manera loca y hemos pecado. Que no quede ella ahora, Aarón abogando por María, que no quede María, nuestra hermana, que no quede como un bebé que sale muerto del vientre de su madre. Verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Verso 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces Jehová el Señor le dice que sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, que pase su proceso y ya luego puede volver a reintegrarse a la congregación. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Bien, hasta ahí. Mis amados hermanos, mira, este capítulo es bastante pequeño, son tan solamente 16 versículos, mis amados. Pero cuánto mensaje, cuánta enseñanza. Y hoy estamos así como en los tiempos de Moisés. Hoy estamos así, llenos a veces de envidia, llenos a veces de chisme, de contienda, a veces señalando y balbuceando sobre nuestros hermanos. Y esto desagrada el corazón del Señor. A veces criticando y murmurando porque Él tiene talento para cantar, porque Él tiene talento, quizás Dios le ha dado un talento especial, y siempre estamos criticando a otras personas. Y eso suele pasar, a mí misma en algún momento también me ha pasado, y es porque a veces nos dejamos llevar por nuestra carnalidad. Y estas cosas no le agradan al Señor. El Señor se desagradó de que María y Aarón hablaran en contra de Moisés, siendo Moisés una persona que, pues, dice la palabra que era manso, era de corazón manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese era el carácter de Moisés, un carácter manso. Por eso cuando el Señor los confronta a los tres, Moisés, dándonos muestra de su humildad, en lugar de decir, Señor, sí, que caiga el fuego de tu ira sobre ellos, más bien Moisés clama, siente misericordia por María y clama y le dice, Señor, no la dejes así. Y el Señor le dice, bueno, 7 días estará ella apartada fuera del campamento. Y así lo hicieron. La congregación esperó 7 días
a que María pueda volver a unirse con ellos. Entonces, muchas veces, amado hermano, muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué será que estoy en este proceso? ¿Por qué será que Dios ha permitido que me caiga esta enfermedad? ¿Por qué Dios me manda este proceso tan difícil, ya sea a mí o a mis hijos o a mi familia? ¿Por qué, Señor? Y muchas veces es porque caemos en estas situaciones de chismes, de contiendas, de disensiones, pero no nos damos cuenta. Y entonces, cuando viene el proceso a nosotros, nos estamos preguntando. Mira, yo les voy a compartir algunos testimonios que yo he podido ver de cerca a causa de una situación muy similar como María y Aarón criticaron a Moisés. Y yo te quiero decir al respecto, nosotros no somos perfectos, perfecto solo es Cristo. Nosotros somos seres con una naturaleza carnal, pero también tenemos por herencia una naturaleza espiritual. Somos cuerpo, que es lo que tú estás viendo, y tu cuerpo es dominado, es movido por la carne. Tu carne está dominada por el mundo, ¿correcto? Entonces, nuestro cuerpo se deja guiar por las cosas del mundo, es decir, el chisme, la contienda, la ira, la envidia, la vanidad, todo eso está guiado por el mundo. Pero nuestro corazón tiene que ser dirigido por el espíritu que todos tenemos, el espíritu, el soplo de vida que el Señor nos da al momento de ser concebidos. Porque si nos dejamos guiar solo por el corazón, si el corazón es el que guía directamente nuestra carne, dice la palabra, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y en este corazón se albergan todos los sentimientos, la hipocresía, la ira, el adulterio, la fornicación. Pero si nosotros empezamos a vivir en comunión con el Señor a través de su palabra, vamos a empezar a fortalecer nuestro espíritu. Porque muchos nos preocupamos por fortalecer nuestro cuerpo, nuestra carne. Cuidamos nuestro cuerpo, hacemos ejercicios. No es malo que tú hagas ejercicios. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas al ejercicio diario? ¿Cuánto tiempo le dedicas a alimentar tu cuerpo para que tengas fuerzas? ¿Cuánto tiempo le dedicas al cuidado quizás de tu cuerpo, de tu rostro, de tus manos, quizás cuando te haces tratamientos? Cierto que le dedicamos mucho tiempo a nuestro cuerpo y no te digo que está mal, porque nosotros debemos cuidar el templo que tenemos, que es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidar. Pero de esa misma manera como cuidas tu cuerpo, también tenemos que cuidar lo que hay dentro. También tenemos que fortalecer el espíritu, porque el espíritu quiere alimentarse, el espíritu está dispuesto. El espíritu quiere alimento, y el alimento del espíritu es la palabra de Dios. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, nuestra carne, se contradice con el espíritu. Nuestra carne quiere gobernar, y cuando somos gobernados por nuestra carne, caemos en situaciones muy similares, como cae María y Aarón, y hablamos en contra de las personas, levantamos falsos testimonios, levantamos chismes, creamos contiendas y estamos todo el tiempo queriendo pelear, queriendo buscar discusión. Mujeres que no pueden estar en sus hogares si no pelean con el esposo. Y si ven al esposo tranquilo, están pensando, ¿qué hago? Está muy tranquilo. Hombres también, que por todo hacen problema a la mujer. Y es porque están viviendo en su carnalidad. Hijos rebeldes. Entonces, estamos siendo dominados en la mayor parte del tiempo por nuestra carne. Pero si nosotros empezamos a caminar más con el Señor y su palabra, poco a poco nuestro corazón se va a hacer como el corazón de Cristo. Corazón manso y un corazón humilde.
Vamos a estar en esa lucha con nuestra carne, pero donde logramos que nuestro espíritu sobresalga, nuestra carne va a mermar. Por eso la palabra dice que tenemos que estar atentos a los ataques del adversario, Satanás, que el Señor reprenda. Tenemos que estar atentos porque Él está como un león rugiente tratando de devorarnos. Él está constantemente maquinando cómo atraparnos, cómo hacernos caer. Él es acusador, Él es mentiroso, es homicida, es destructor. Y Él viene para matarte espiritualmente. Y esto es lo que pasa con María y con Aarón, que a pesar que pasaron tanto tiempo junto con Moisés, les invadió la envidia. Tal como pasó en su tiempo en el cielo, cuando la palabra me dice que Satanás se llenó de vanidad. El querubín protector se llenó de vanidad y quiso ser como el Señor. Y esa vanidad, ese orgullo, esa prepotencia hizo que corrompa a otros ángeles y cayó con la tercera parte de los ángeles. Fueron engañados a causa del chisme, de la envidia, porque él sintió, el Satanás, querubín protector, que nos habla el libro de Ezequiel, sintió ira, sintió vanidad, sintió envidia. Yo seré, a ver, vamos a ir. Está en Ezequiel 28. Sí, 28, vamos a ver. 28, del 12 adelante. Mira qué dice la palabra del Señor. Tú eras el sello de la perfección. Los hermanos de Moisés se llamaban Miriam. ¿De dónde saca que se llama María? De la palabra, mi reina. ¿De dónde más? De la palabra misma. María y Aarón. Ahora, la traducción, recuerda que en ese tiempo la escritura, algunas cosas estaban en arameo, en griego, en hebreo, y María y Miriam en traducciones es el mismo nombre. Es lo mismo, ¿ya? A ver, entonces estábamos en Ezequiel 28. Ya, así ha dicho Jehová: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparadas para ti en el día en que fuiste, en el día de tu creación. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, mira aquí, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Hasta que se halló maldad en ti. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. A causa de tus contrataciones, o sea, él fue e indispuso a muchos ángeles. Y a causa de este pecado, de esta iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré
para que miren en ti la multitud de tus maldades con la iniquidad. Bueno, y acá vienen más cosas. Iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Entonces, todo esto va dirigido justamente al querubín protector que se corrompió. Entonces, mira lo que genera la envidia, porque este querubín protector, que era hermoso, con piedras preciosas su traje, sintió envidia y quería tener su trono, quería tener un trono igual que el trono del Señor. Y eso es lo que nos lleva a la envidia, a corromper nuestro corazón, a enaltecernos, a llenarnos de vanagloria. Y eso es lo que pasó con María, que se sintió muy, muy envidiosa de que el Señor todo lo hacía con él. Y esta palabra nos invita a hacer reflexión de que cada persona tiene un llamado. María era una mujer que danzaba, cantaba y profetizaba. Era una mujer lideresa de esa época. Ella era líder de las mujeres. Sin embargo, sintió envidia de Moisés. Y esas cosas nos pasan hoy en día. A veces sentimos envidia por aquella, por aquel. Y la envidia nunca nos va a llevar a nada bueno. Es por eso que la palabra del día de hoy nos invita a reflexionar, de que busquemos al Señor y que le pidamos que nos dé un corazón manso, que nos dé un corazón más humilde, que nos dé también discernimiento, que nos dé mansedumbre, para que no caigamos en estas tentaciones, para que no caigamos en la codicia, en la avaricia, en la vanidad, en la envidia. Así es, mis hermanos, es un poderoso mensaje, es un capítulo, como te decía, pequeño, pero nos deja una gran enseñanza. Y yo te comparto al respecto, y ahora vamos con algunas preguntas. Ahí ya pueden mandar sus preguntas, por favor, reenvíenlas, porque hace rato no podía contestarlas. Mira, yo te voy a contar que conocimos conjuntamente con mi esposo un siervo del Señor, un pastor, que tenía dones muy especiales, tenía don de profecía, profeta, y una persona pues con un talento también para comunicar la palabra de Dios. O sea, era una persona con unción, era una persona que tú claramente veías y uno se da cuenta que era una persona que tenía dones especiales de parte del Señor para predicar y para profetizar sobre todo. Y mira, y yo sé que tú vas a escuchar de que hay muchos profetas de la prosperidad y todo esto. Te lo digo yo porque este varón habló con un familiar y realmente cuando le habló sin conocerla, porque nunca habíamos visto este pastor profeta, fue ya hace más de un año, mucho más de un año, y inmediatamente que vio a este familiar, la vio y le dijo muchas cosas, y esta persona se quebrantó, se quedó asombrada de todo lo que este varón le había dicho, porque le decía cosas que ni siquiera nadie sabía, cosas muy privadas. Entonces esta persona quedó quebrantada. Así que yo pude después hablar con este familiar y me dijo efectivamente que lo que le había dicho le había quebrado, porque habían cosas que ella no le había revelado a nadie, absolutamente a nadie. Cosas que también en ese momento varios otros hermanos dieron pues su testimonio de cosas que el pastor profeta les había dicho. Pero este pastor profeta, con toda la unción que tenía, con todo el talento que tenía, porque realmente predicaba la palabra y lo hacía con una fuerza que lograba pues que la gente quebrante su corazón, y gloria a Dios por esas personas.
pero él no estaba libre de caer en tentaciones. Él no estaba libre de, pues, caer en carnalidad. ¿Y qué pasa? Que él siempre criticaba mucho a otro amigo pastor. A otro amigo pastor que es un pastor misionero, que es un pastor que, como toda persona, hermano, seguir a Cristo no significa que eres perfecto. Seguir a Cristo no significa que yo no voy a tener ningún pecado, que voy a ser perfecta, que todo lo voy a hacer bien. Nos equivocamos. Perfecto solo es Cristo. Cometemos errores también. La diferencia es que conocemos a Cristo y confiamos en que Él nos fortalezca y que Él vaya puliendo nuestras debilidades. Entonces este otro pastor, pues era una persona también con muchos talentos, con muchos dones. Principalmente este pastor tenía el don tiene, porque está vivo, tiene don de ciencia y conoce muchas cosas. Y bueno, tiene otros talentos más, habla en lenguas, etc. Y este pastor pues tenía un tema, no en específico, para no entrar en más detalles. Y este otro profeta lo criticaba siempre. Siempre lo estaba criticando. Y cierto día, e injustamente, porque a veces nosotros criticamos y nosotros no conocemos la verdad de las cosas. Este varón profeta lo criticaba porque el pastor se había divorciado de su esposa. Y lo criticaba, que por qué te divorciaste de tu esposa, y etcétera. Y la verdad es que cada persona sabe por qué. No podemos estar señalando y criticando. Y en el proceso pasó un tiempo y nos enteramos que este pastor profeta había caído en un proceso muy, muy grave. Una enfermedad que lo dejó completamente paralizado, le dio parálisis. Y no solo eso también, sino que también por otras personas nos habíamos enterado que pues había aprovechado su don para poder obtener algunos beneficios económicos. Entonces, eso creo que también fue fundamental para que le pase un proceso bastante difícil, que hasta donde yo sé le sigue costando, bueno, hasta hace un tiempo atrás le seguía costando recuperarse de esa parálisis. Y este otro varón que es pastor se enteró. Desde que se enteró siempre ha estado orando para que el otro pastor profeta pueda levantarse. Y siempre, cuando veíamos esa situación, siempre decíamos que el Señor lo ayude, porque tú no puedes estar criticando, levantando testimonios, siendo piedra de tropiezo para otras personas, porque además tú llevas un chisme, llevas a otro lado, y vas contaminando más corazones, y no puede ser así. No podemos caer en eso. Y es lo mismo que le pasó a María y Aarón, sobre todo a María, y tuvo que pasar su proceso. ¿Por qué te comento esto? Porque eso es un caso que nosotros lo hemos conocido juntamente con mi esposo, bueno, a la familia aquí, lo hemos visto. Y porque también, bueno, conocemos a ambos varones, a ambos pastores, sobre todo uno de ellos, el pastor misionero, es amigo de mi esposo, es conocido de nosotros y lo apreciamos bastante. Y cuando había todo eso decíamos, wow, qué pena porque una persona con tantos talentos, con tantos dones, y tener que caer en chisme y hablar mal de otra persona y señalarla sin conocer el porqué. Porque podemos criticar a una persona, pero si no sabemos el porqué, el trasfondo, pues estamos simplemente acusando a alguien de algo que quizás no tenemos nosotros información. Y tarde o temprano al Señor nuestro Dios no le agrada eso. Y terminamos entrando en procesos. Y casos como ese he visto muchísimos casos
de personas que te están comentando, pues siendo piedra de tropiezo para otras personas, porque el chisme solamente es una piedra de tropiezo para tu vida, no te edifica en nada. Hola Ana María Castillo Vite, saludos, Dios te bendiga Ana María Castillo, gracias por estar conectada. Entonces, seguramente tú también has visto situaciones parecidas de gente que le ha pasado algo así, ¿no? Seguramente, porque es una de las cosas en las que más caemos justamente es en la envidia. Sentimos envidia por aquel varón o mujer que de repente es más capaz que nosotros, que tiene más talento. Quizá tú te la pasas orando todo el tiempo y de pronto ves a la otra hermana o al otro hermano que ni siquiera agarra la Biblia y tiene talentos especiales que Dios le dio. No te cuestiones por eso. No critiques a otras personas, porque Dios sabe por qué. Dios sabe por qué elige a sus hijos y por qué a uno le da 5, por qué a uno le da 3 y por qué a otro le da 1. Recuerda la parábola de los talentos. El Señor sabe por qué, cómo, y sabe también qué puede esperar de cada uno de nosotros. Así es, mis hermanos. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Hace rato hacían muchas preguntas, comentaban, ahora sí el momento, pero no entro en sus comentarios. Hola, desde Cañete, Quilmaná, saludos. Hola, desde Guarmey, saludos, Guarmey. ¿Quién más? A ver, por ahí. Dios le bendiga, hermana. Lo único que sé es que si uno murmura contra nuestros hermanos nos puede dar la lepra, que Dios tenga misericordia. Ahora, la lepra hoy en la actualidad simboliza el pecado, ojo. Pero aquí de manera literal, claro, uno entiende la lepra, pero espiritualmente significa que si nosotros andamos de criticones, señalando y señalando y señalando, todo eso puede vertirse en nosotros. Yo he visto también pastores que han criticado a otros pastores por ciertos temas, y al final, mira, de tanto ellos criticar y criticar y criticar, terminan engañando a sus esposas y siendo avergonzados de la peor manera ante sus congregaciones. Y por eso es que no tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos estar levantando el dedo señalador simplemente porque queremos sentirnos más que los demás, más perfectos, más santos. No podemos caer en eso. Entonces, yo la mayoría de personas que he visto que te critican por algún motivo, a veces el proceso no viene para ti, viene para tus hijos. Y mucha gente, o muchas mujeres que te andan criticando, porque eso sí lo he visto, mujeres que te andan criticando porque que tu esposo, que así, y a la larga sus esposos les terminan fallando el triple de lo que ellos criticaban. Y esto pasa porque nosotros prácticamente con esa lengua envidiosa o chismosa que a veces podemos tener, terminamos nosotras mismas enfadando el corazón del Señor, y el Señor nos manda proceso. Por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos, mis hermanos, porque de esos casos yo he visto bastante en mujeres y hombres que por estar critique, tanto critican los hijos del otro y sus hijos terminan cayendo en cosas peores. Así que es mejor por eso siempre tener un corazón manso, un corazón humilde y orar por las personas, no atacarlas, no señalarlas, no criticarlas. Y si usted quiere hacer una crítica, por ejemplo, búsquela a la persona de manera personal, ¿no? Si usted quiere criticar a un hermano de su congregación, busca a esa persona y dile: hermano, quiero hablar contigo, mira qué ha pasado, por qué has hecho esto. Pero no busque avergonzar a esa persona hablando lo peor con otra gente, porque usted está cayendo en la misma situación que María y Aarón. Murmuraron, criticaron, lo hicieron a espaldas, y Dios no se agrada de esas actitudes.
Dios nos ayude que en lugar de estar criticando, más bien oremos por esas personas. Señor, te pido por mi hermana Martita, que es muy chismosa, te pido por ella. Señor, ayúdala. Tú puedes orar por las personas. Eso nos va a hacer tener un corazón más humilde, más manso, como es lo que quiere el Señor. Si todos entendieran lo peligroso de la crítica y la murmuración, sí, es duro. He podido ver bastante gente que ha entrado en procesos por criticar. Yo misma he pasado uno muy duro. Y el Señor me hizo entender. Y si tienes tiempo te lo cuento. Por eso es que yo ahí aprendí mi lección, a no criticar a las personas, a no señalarlas, a no murmurar. Sobre todo tenga cuidado si usted murmura sobre alguien que es un elegido de Dios. Eso es más duro. Y yo lo he vivido en carne propia. Ahorita el Espíritu me ha hecho recordar eso. Y fue bastante duro para mí. Y el Señor me habló en todo momento, me dijo, esto te he mandado por esto. Te lo voy a contar. Porque la gente te puede decir muchas cosas. Pero yo lo he pasado en carne propia. Yo lo he vivido en carne propia. Y Dios trató conmigo también, diciéndome, esto pasó por esto por esto, estás en esto por esto que hiciste. Fue fuerte para mí, y ahora te lo voy a contar. Hasta ahí el capítulo 12, mi hermano, pero mira, cuidado con la murmuración, cuidado con andar señalando a una persona que de repente simplemente no te cae porque quizás sientes que canta mejor, que habla bonito, que predica bonito, o que es más bonita, o no sé, por algo específico. Pero tengamos cuidado de esta lengua. Tengamos cuidado de nuestro corazón que se llena de ira y dices, oh, qué pesada, mira esta que se cree. Mucho cuidado. Vamos a estar orando antes de irnos acá yo lo estoy fijando, por Kiara Soto, tiene insuficiencia renal, tiene 15 años, lo voy a anotar también ya. Luz Marina, Kiara Soto, que sea el Señor nuestro Dios poniendo sus manos poderosas. Muy bien. Ahora sí yo te voy a contar algo que yo misma he vivido y por eso desde ahí yo boquita cerrada, aprendí la lección y la aprendí pues en una situación muy complicada. Mira, cierto día yo le he pedido perdón a la persona que yo murmuré contra esa persona. Le he pedido perdón y es una persona con un corazón tan manso, tan humilde que me dijo, hija, no te preocupes. Así es la figura. Y ojalá que un día lo tenga en vivo y se lo voy a hacer recordar. Un día que lo pueda invitar, porque ahorita no está en el país, lo pueda invitar y yo le pueda decir. En el 2020, yo estaba iniciando mi vida en el Señor, empecé a participar de células bíblicas, maravilloso, empezó mi andar con el Señor, fines del 2020 más o menos, y empecé también, a nutrirme poco a poco más y más de la palabra, ¿correcto? Perdón, 2021 pude conocer a esta persona. Entonces 2021 yo ya venía poco a poco, ¿no? Avanzando, formando parte de células bíblicas todo el 2021, porque el 2020 estudiaba en casa,
empecé a ir también a las primeras reuniones en células bíblicas. 2021 me empecé a congregar y también seguía con las células bíblicas. Entonces un día llegué a una célula bíblica y había como un culto en casa, en una casa. Y ese día predicaba un pastor misionero. Para ser sincera, un pastor misionero venezolano. Entonces, para esto yo había tenido pues ciertas malas experiencias con gente venezolana. No quiero criticar a ningún venezolano, por favor, pero te quiero contar tal cual las cosas. Entonces, quizás yo creo que ni bien yo entré al culto, que fue en una casa, quizás como que, yo no sé si, no recuerdo muy bien si me dijeron o no, pero yo entré al culto y miré al varón como estaba predicando y inmediatamente a mí me cayó re mal, me cayó malísimo. Yo lo miraba y sentía que no entendía nada. Y dentro de mi corazón, yo sin conocerle, sin haber hablado con él, sin haber conversado, simplemente yo llegué al culto y él ya estaba predicando y el culto en casa. Y sin yo conocerle, es como que yo sentí no sé, una tirria en ese momento, un malestar, algo como que no me cae esta persona. Luego regresamos a casa con mi esposo y mi esposo sí estaba bien emocionado. Y me decía mi esposo, oye, qué hermoso cómo compartía la palabra ese varón, ¿verdad? Y yo era como que yo sentía no sé, ahora yo sí entiendo por qué, pero en ese rato yo sentía un fastidio. Y le dije, ¿sabes qué? No, a mí me parece que esa persona es un charlatán. A mí me parece que esa persona, no sé, no me cae. Y mi esposo me dice, pero no lo conoces. ¿Cómo vas a decir si te cae o no te cae? Tú no lo conoces, Katy. No, es que a mí no me cae. Y yo dije esas cosas. Eso sintió también mi corazón, que era un charlatán, un mentiroso, como que un falso profeta. No sé, no me cae, dije, no me cae. Y con el tiempo, pasó un tiempo y poco a poco, porque se quedó una cierta temporada por esta zona de Piura, el varón, el evangelista, y poco a poco lo fui conociendo y en verdad era una persona pues muy humilde, muy mansa de corazón, muy sencilla, muy diestra también en el conocimiento de la palabra, con un testimonio poderoso, con un testimonio realmente que dije, wow, y yo en mi corazón decía, uy, ¿cómo es que yo sentí como un malestar por esa persona? La juzgué porque simplemente no me cayó, quizás por muchas razones, por el hecho de que de repente yo considero que había tenido malas experiencias con personas quizás venezolanas, y desde que yo lo vi, ya el solo hecho de saber eso me cayó mal, no me pareció, no sé, llámale cualquier cosa tú, pero a mí en ese rato no me cayó. Y además de eso, no solamente quedó ahí, yo en mi corazón albergué ese sentimiento. Y entonces pasó un tiempo, como te decía, lo llegué a conocer conjuntamente con mi esposo, nuestra familia aquí, y realmente una persona pues con un testimonio muy poderoso, y como él había dejado muchas cosas para dedicarse a ser un evangelista e ir por todos los lugares donde Dios le mandaba. Porque en verdad, yo sé que hay muchos pastores falsos, estos falsos profetas, yo sé que hay mucha gente que son pastores disfrazados, como dicen, lobos disfrazados de ovejas, lo hay, pero realmente este varón es una persona, un evangelista, un predicador, un misionero, que realmente uno puede decir cómo hay gente que ama al Señor y su palabra, capaz de desprenderse de todo con tal de ir y anunciar el evangelio por donde el Señor le mande. Eso es lo que yo aprendí con el tiempo, poco a poco, de conocerle. Pero pasó después de esa situación, que eso fue,
Me parece que eso fue febrero del 2021, febrero o marzo del 2021. Al siguiente mes, mi esposo y yo nos enfermamos. Nos enfermamos en el 2021. La primera vez nos enfermamos de esta situación de la pandemia. Y yo estuve mal, recontra mal, estuve muy enferma. Pero mi esposo no pasó mayores problemas, solamente le dio un poco de fiebre y ya está, no le pasó más. Yo sí estuve mal, estuve muy enferma y tuve mucho temor, mi hermano. Y bueno, gracias a Dios me recuperé y de ahí yo me enfermé 2 veces en la pandemia. Ya ustedes saben, ¿no? Del virus. Entonces yo me enfermé 2 veces. Pero en esa primera vez que yo me enfermé, yo la pasé malísimo. Y un día, después de mucho tiempo, yo me iba manejando por la Panamericana Sur. Me iba manejando de Lima hasta Cañete. Y mira, iba yo de piloto, al costado mío iba el joven que me había contratado para una publicidad en Cañete y atrás iba en el asiento un joven camarógrafo que iba a grabar la publicidad. Entonces, así manejando, totalmente concentrada en la carretera, el joven que me había contratado, que es un amigo también, me hablaba, ¿no?, de las cosas que se iban a hacer llegando al local para hacer la publicidad. Y en medio de toda esa situación el Señor me empezó a hablar. Y tú te das cuenta cuando el Señor te habla. Tú te das cuenta porque no es algo que no está viniendo de ti, no es algo planificado. Hay momentos que Dios te habla cuando tú estás orando. Pero también hay momentos que el Señor te habla mientras tú estás haciendo una determinada actividad y es como que Él te absorbe. ¿Correcto? Me imagino que muchas personas pueden haber pasado ese tipo de experiencias. Yo venía manejando toda la Panamericana Sur. Y en medio de eso, en medio que el carro venía con música, venía el joven hablando, el camarógrafo atrás, tranquilo, calladito. ¿Y sabes qué? El Señor habló en ese momento a mi corazón y me dijo: al joven que está atrás, pídele perdón. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? No entendía por qué el Señor me pedía eso. Y de pronto sentí mi corazón quebrarse. Y yo seguía sin entender. Y entonces el Señor me dijo: ¿recuerdas aquel día que tú enfermaste, tuviste miedo, estuviste preocupada, pero igual yo te libré? Y yo dije, sí lo recuerdo. ¿Por qué crees que te metí en ese proceso? Todo así, pero todo así. Dijo, tú murmuraste contra mi siervo. Hermano, yo quedé quebrantada por completo. No podía creer lo que estaba viviendo en ese momento. Y se me empezaron a salir las lágrimas. Y yo tuve que bajar la velocidad de lo que yo venía manejando a un poco más de 100, porque bueno, era Panamericana Sur. Yo tuve que bajar la velocidad. Y bajé el volumen de la música. Y entonces le pregunté al chico, que yo no sabía ni quién era, ni de dónde salió, nada, porque yo simplemente iba para grabar la publicidad. Y el joven, claro, de la que me había contratado, era un contacto, un conocido, tampoco mi Pinky French, mi amigo del alma, pero era un contacto mío, un amigo, y yo no sabía quién era el camarógrafo. Bajé el volumen de la música, no me acuerdo el nombre del joven, pero sí me acuerdo que le pregunté, disculpa, ¿cuál es tu nacionalidad? Y el joven habló y me dijo, soy venezolano. Entonces el joven, por alguna razón también, o sea, solo me dijo eso,
Yo no sé qué problema haya tenido el chico, pero lo que Dios puso en mi corazón en ese momento, yo se lo manifesté. Y le dije, mira, no sé cómo tomes esto, pero Dios pone en mi corazón que yo te pida perdón. No sé quién te ha hecho algo, te pasó algo, te sucedió algo, pero yo te pido perdón por cualquier cosa que alguien te haya hecho en mi país. El joven se quebró. No sabía dónde mirar. Yo igual estaba así quebrantada porque el Señor estaba tratando con mi corazón en ese momento y me estaba hablando y hablando. Y yo respiré. Y luego, bueno, fue un poco complicado porque de ahí llegamos al lugar de la publicidad, todo, y luego mi amigo, que es un joven que bueno, en algún momento quizás hasta lo entreviste porque él también se quedó como, Katy, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y le dije, no me vas a creer, es una locura. Pero Dios me puso eso en el corazón. Y me quedó así mirando como, no lo puedo creer, me dice, porque lo has hecho llorar y tú también, o sea, ¿de dónde salió eso? Y fue una experiencia bien inolvidable que yo ahí aprendí y entendí. Porque ese día el Señor, después de bastante tiempo, me manifestó, me dijo, ¿por qué yo había entrado en un proceso de enfermedad? Yo la pasé muy mal en la primera vez que me enfermé del virus. No lo digo el nombre porque a veces te bloquean. He escuchado que cuando tú dices, no, te bloquean, ¿no? Por eso que no digo el nombre. Pero la pasé muy mal. Me volví a enfermar con el tiempo por segunda vez, pero ahí en la segunda vez mi esposo se llevó la parte grave. Pero en esa vez que yo me enfermé, que fue la parte... Todos los que se enfermaron en la primera parte de la pandemia, la pasaron, sí o no, mal, sí o no. La primera tanda. Y yo me enfermé. Fue terrible. Pero Dios habló a mi corazón y me hizo entender que yo juzgué a su siervo sin conocerlo, sin haberlo tratado, sin siquiera haberlo saludado. Yo juzgué a una persona. La juzgué, te voy a ser sincera, la juzgué por su nacionalidad, la juzgué por su apariencia física, la juzgué por su hablar, porque no tenía un hablar muy diestro. Hice mal. Las personas no somos perfectas. Juzgué a esa persona. Mi corazón sintió un rechazo a alguien que yo no conocía. No es una persona muy diestra para hablar, aquel varón. Y yo la juzgué por esas tres razones, por su nacionalidad, por su aspecto físico, por su hablar. Pero Dios me hizo entender que Él había permitido que yo entre a un proceso de enfermedad. Y yo no sabía, bueno, como todo el mundo se enfermó en pandemia, yo no entendía. Simplemente pensé que me enfermé porque todos se enfermaron. Pero el Señor, nuestro Dios, es un Dios real. Y es un Dios que quiere nuestro bien. Por eso nos mete en procesos para explicarnos. Dice la palabra que Dios dice, te llevaré al desierto. Y ahí en ese desierto te vas a volver a enamorar de mí. Y esta historia de María, de Aarón y Moisés me hicieron recordar eso. Ahorita mismo, ya lo había dejado, ya pasó bastante tiempo, ya lo había dejado atrás. Y además lo he dejado atrás porque yo le pedí perdón a ese siervo del Señor. Porque más adelante, y en algún momento les voy a contar, más adelante ese siervo fue de gran bendición para nuestra familia. De mucha bendición. Y cuando tuve la oportunidad le dije, le pido perdón, varón, porque, mire, yo dije esto de usted, lo juzgué, lo critiqué, murmuré contra usted. Y hoy me doy cuenta que fue un error criticar a alguien, juzgar a alguien sin conocerle, simplemente porque en ese momento se llenó mi corazón de ira porque yo no sabía ni por qué en ese momento.
Pero luego entendí, qué emoción, de verdad. Qué emoción, porque recordar ese día que yo venía manejando y cómo Dios trató con mi corazón, cómo me hablaba, es que del Dios que yo te hablo es un Dios real, un Dios que te habla, que te corrige, porque el Padre al que ama, corrige. No te sientas mal cuando entras a procesos, porque el Señor te va a hacer dar cuenta, es que esto no debes hacer, hija, no debes hacerlo, hijo. Y es interesante cuando tú vas pasando esos procesos que se convierten luego en testimonios para tu vida y vamos llenándonos de experiencias, porque es la prueba de que tienes un Dios personal, que tienes un Dios que no se le escapa ningún detalle de tu vida, que no se le escapa nada de lo que tú hayas hecho, pensado, murmurado o sentido en tu corazón. Él anota todo. Y si Él no nos amara, simplemente lo dejaría pasar. Pero Él anota todo justamente porque quiere vernos bien, quiere corregir nuestras vidas. Así que no hay nada que el perdón no haga subsanar nuestros errores. Por eso Cristo decía, ámense, perdona a quien te ofende, perdónate a ti mismo. No es malo pedirle perdón a las personas cuando las hemos ofendido, aunque quizás tú no hablaste con tu boca, pero si en tu corazón albergaste eso malo, gloria a Dios si tú puedes pedir perdón a aquellos que tú ofendiste. Y seguramente me falta aún algunas personas pedirles perdón, porque en algún momento me equivoqué, en algún momento quizás por mi falta de dominio de carácter no hice bien las cosas, pero yo sé que Dios poco a poco irá poniendo mi vida en orden y te irá dando la oportunidad, porque Dios te va a dar oportunidades. Dios te va a dar oportunidades para que tú puedas pedirle perdón a aquellas personas que quizás tú ofendiste y que quizás nos cuesta mucho porque nos sentimos avergonzados, nos sentimos pues como a veces todavía cuando no doblegamos nuestro corazón nos sentimos como que no, ¿cómo le voy a pedir perdón? Pero lo más edificante que podemos tener en nuestras vidas es pedir perdón a quien ofendimos. Eso es maravilloso, porque el perdón te libera, aunque no lo creas. Yo ese día que pedí perdón a este joven, ya le había pedido perdón a la persona que yo ofendí, pero cuando le pedí perdón a este joven es donde yo sentí esa liberación de mi corazón, porque entendí además muchas cosas, entendí por qué había entrado en un proceso. Ese día el Señor habló y trató con mi corazón y me dijo, esto fue por aquello. Yo ni idea. Entonces no tenía idea que te iba a compartir esto, pero justamente la palabra me hizo recordar. Y Dios puso en mi corazón que te lo pueda compartir y por eso te lo estoy contando. Erasto Vadillo. Bueno, mi esposo se conecta muy poco porque está muy ahora enfocado en su carrera, en sus temas de contabilidad. Saben que él es contador. Y ahorita pues estos meses de noviembre, diciembre son para él meses bien complicados. Casi todo el día se la pasa trabajando. Pero espero que en el verano por ahí tenga un poco más de disposición para que se pueda conectar, porque antes él también hacía transmisiones. Le voy a hacer presente un saludo, Erasto Vadillo. Amén. Polo Vices, saludos, Dios te bendiga. Así que ya saben, que sea el Señor iluminando nuestras vidas, nuestros corazones, sanando nuestras almas, porque algo hermoso que tiene el perdón es que nos sana, nos restaura. Ay, pero yo no fui la que ofendió, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Ellos me ofendieron a mí, porque el que quiere ser sanado eres tú. Tú eres el interesado en sanar, y porque el que conoce de Cristo eres tú.
quizás la otra persona aún no lo conoce. Entonces no está de más decirle, oye, perdóname, te ofendí, discúlpame, o hice algo que te molestó y caímos en esta situación. A mí hace poco, Dios me dio la oportunidad, no tuve el valor quizás de pedirle perdón a una persona que siento que debo pedirle perdón, pero me la puso en el camino y pude saludarla, pude conversar un momento y no tuve el valor de decirle, oye, perdóname, quizás me equivoqué, no debí, pero pude saludarla, abrazarla y decir, oye, cuídate, ¿no? Y que te vaya bien y bueno, quizás en otro momento podamos conversar. Y mi corazón se quedó como que, wow. Y dije, Dios mío, pero es que me faltó valor para decirle, oye, perdóname, me equivoqué contigo. Pero sé que Dios pone las oportunidades y tienes que aprovecharlas. No somos perfectos, podemos aprendernos toda la Biblia, podemos congregarnos todos los días y aún así nos faltará seguir puliendo nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso es importante comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a fortalecer tu corazón y activar el fruto del Espíritu. Esto está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre y dominio propio. Son 9 cosas que el Espíritu Santo activa en nuestras vidas. Gracias, Erasta María, por las estrellitas. Un fuerte abrazo, gracias. Pero poco a poco iremos moldeando este cuerpo, este corazón, poco a poco, hasta poder ir limando esas asperezas que nosotros tenemos. Iremos puliendo poco a poco nuestras vidas y la idea es que en este proceso nosotros podamos reconocer. Porque solo cuando nosotros reconocemos es donde empezamos a ver cuáles son las áreas que deben ser llenadas en nuestras vidas, es donde comprendemos qué áreas tenemos que atacar, dónde están porque a veces, hola mi amor, buenas tardes, porque a veces las bendiciones no llegan a nuestra vida porque hay barreras que interrumpen las bendiciones del Señor en tu vida. Y esas barreras pueden ser justamente la falta de perdón, puede ser el chisme, la envidia, la calumnia, puede ser la avaricia, la mentira, entre tantas cosas. Y a veces no nos analizamos bien o no queremos reconocer. Entonces, mientras no subsanemos todas esas cosas, no llega la bendición. Y Dios quiere bendecirnos ampliamente. Hay una palabra y con eso ya vamos cerrando. Vamos cerrando con eso. Mira, libro de Josué. Mira, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. No dice solo te irá bien en el trabajo, solo te irá bien en tus, en tus emprendimientos. Dice, todo te saldrá bien. Guardar la palabra es guardar a Cristo. Cristo es la palabra. Si tú guardas a Cristo en tu corazón, si tú guardas la palabra en tu corazón, estás guardando a Cristo. Cuando hablamos mucho a veces del reposo, la gente pelea por el día del reposo. Tu reposo es Cristo. Cristo es el 4.º mandamiento, es el día del reposo. ¿Y por qué? Hay varios versículos donde Él nos dice, yo soy tu reposo, yo soy tu descanso. Ven a mí porque yo daré descanso a tu alma. Por eso entendemos a través de la Escritura que el reposo es Cristo.
Es decir, el cuarto mandamiento que te dice guarda el día de reposo, significa que tenemos que guardar a Cristo, la palabra. Que tu reposo en todo momento sea Cristo, tu reposo espiritual. Porque físicamente hay gente que descansa los domingos, hay gente que descansa los sábados. Hoy, por ejemplo, ¿qué hora es? Son 4:22 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza el Shabbat. 6 de la tarde hasta mañana, 6 de la tarde. Pero nos hemos acostumbrado a descansar los domingos, físicamente estoy hablando, ¿no? Pero el verdadero día de descanso debería ser el sábado. Pero la palabra también te dice en el libro de Colosenses 2:16, dice, nadie te juzgue por día de reposo, por días de luna, por días de fiesta, por lo que comes, que nadie te juzgue, dice el apóstol Pablo. Y evidentemente esto es porque Dios, a través de sus siervos, a través de Pablo, lo que quiere no es obligarte. Porque Dios no es un Dios que te obliga a que tú hagas las cosas. Él nos da libre albedrío. Pero en cuanto tú poco a poco tienes comunión con la palabra de Dios, vas a ir entendiendo muchas cosas. Yo no entendía lo del reposo, lo del sábado, lo de Shabbat, porque Shabbat empieza hoy 6 de la tarde hasta mañana 6 de la tarde. No lo entendía. Pero poco a poco, cuando vas entrando en la palabra, vas entendiendo. Pero es algo muy personal, es algo que es una situación entre tú y Cristo. Tú no puedes obligar. Yo no te puedo decir a ti, oye, ¿sabes qué? Descansa hoy desde las 6 de la tarde. No te puedo decir eso porque pues es complicado. Es complicado. Asimismo, por ejemplo, mucha gente tiene su trabajo y sale el sábado a las 6 de la tarde o sale el sábado a las 2 de la tarde y es complicado. Y el Señor lo entiende. Hay mucha gente que a veces me dice, Katy, yo quisiera guardar el Shabbat, pero mi trabajo, yo salgo los sábados a las 6 de la tarde. ¿Qué podría hacer? Orar al Señor simplemente, porque lamentablemente ya estamos en un sistema donde ya las empresas y todo está todo organizado para que la gente trabaje de lunes a sábado y para que los domingos descansen. Ya está así. ¿Qué podemos hacer? Simplemente pedir ayuda al Señor. Pedir ayuda para que Él nos dé la dirección necesaria, nos ayude. ¿Dónde está sobre el sábado? El descanso está desde Génesis hasta el Apocalipsis, te habla del día del descanso. Pero es un tema personal, ¿sí? Yo no te estoy diciendo para que tú lo hagas. Yo he empezado a guardar el descanso porque bueno, no dependo de una empresa, ojo. Yo soy una persona independiente. Yo puedo trabajar hasta el viernes 5 de la tarde y ahí tranquilamente descansar hasta mañana sábado, mediodía o 2 de la tarde, porque mi negocio es un negocio propio, entonces yo puedo disponer, pero yo entiendo que hay otras personas que pues lamentablemente no pueden. Y Dios nos ayudará, Dios entenderá, Dios nos irá guiando el corazón. Bien, nos vamos orando. Nos vamos orando por Kiara Soto Guerrero, de 15 años. Kiara Soto tiene insuficiencia renal. Nos vamos orando por ella para que sea Dios tomando el control de su vida, para que sea el Señor nuestro Dios tomando el control de su salud, de su cuerpo. El libro de Jeremías 33:6 dice que el Señor es medicina, sanidad, y que Él revela abundante paz, y es una paz verdadera. Que sea nuestro Señor dándole sanidad, siendo medicina para el cuerpo de Kiara Soto Guerrero, para ella, para su familia, porque deben estar muy afectados por esta situación. Así que conmigo será hasta una nueva oportunidad.
Si se puede, Dios mediante, mañana sábado en la mañana ingresamos en transmisión, si se puede, haríamos el capítulo 13 y si no, ya nos estaríamos viendo el lunes próximo. Lunes, wow, cómo avanzan los días. ¿Cómo avanzan los días? A ver, sería, acá tengo un calendario. Hoy estamos viernes 1, nos estaríamos viendo el lunes 4. Wow, cómo avanzan los días. Hola Liseta Arazona. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermana? Bien, entonces nos vamos orando por Kiara Soto Guerrero. Kiara Soto Guerrero. Gracias a todos los que se conectaron. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por esta tarde tan maravillosa en la que hemos compartido tu palabra. Gracias, Señor, qué maravilloso y abundante eres. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros. Te pedimos, Señor, por la vida de Kiara Soto Guerrero, Señor. Kiara Soto Guerrero, ella tan solamente tiene 15 años de edad, ha sido diagnosticada de insuficiencia renal, Señor. La ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre bendito, poderoso de Jesús. La ponemos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu moviéndose conforme tu voluntad en la vida de Kiara Soto Guerrero, Señor. Ayúdala a ella, a su familia. Padre, tú tienes el control sobre todo y tus propósitos son mejores siempre que los nuestros. Tus planes son maravillosos, Señor. Y sabemos y confiamos en tu palabra que tú tienes planes maravillosos para Kiara. Ayúdala, Señor. Ayúdala a ella, dale fortaleza a su familia también. Y, Señor, que sea tu voluntad desarrollándose en la vida de Kiara Soto, Señor. Toma la enfermedad en tus manos, Señor, y que sea conforme tu voluntad y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga, qué lindo habernos conectado, qué maravilloso, gloria al Señor, la gloria es para el Señor. Y ahora sí, nos vamos ahora sí a descansar un ratito porque a las 6 tenemos culto de viernes y conmigo será hasta el día lunes, Dios mediante. Dios les bendiga.